Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo, me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy vamos a hablar de la fascinante historia de Robert Oppenheimer, el hombre que fue considerado el Prometeo americano, y el porqué de esta asombrosa conexión con el mito griego. Hace poco fue estrenada la película Oppenheimer de Christopher Nolan y no podía pasar por alto la situación para explicar un poco la complejidad que aborda la figura de Robert Oppenheimer. Pero antes de esto quisiera hacer una breve reseña de su persona. Nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York. Fue un brillante físico teórico que contribuyó significativamente al desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Estudió en diversas universidades, entre ellas Harvard, Göttingen, entre otros. Oppenheimer destacó desde temprana edad con un talento excepcional en física y matemática. Durante la década de 1930, colaboró con destacados científicos en Europa y obtuvo una comprensión profunda de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Sin embargo, su vida dio un giro trascendental cuando se unió al Proyecto Manhattan, un esfuerzo liderado por Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica que tendría un impacto indeleble en su legado y en el mundo como era conocido hasta la fecha. Esto nos lleva a sumergirnos al mismo tiempo en el mito de Prometeo, un personaje esencial en la mitología griega. Prometeo era un titán que desafió a los dioses y se atrevió a robar el fuego divino del Olimpo para entregárselo a la humanidad. Este acto de rebelión y altruismo le valió la ira de Zeus, el rey de los dioses, quien le castigó encadenándolo a una roca donde un águila le devoraba el hígado todos los días, solo para regenerarlo y perpetuar el tormento. Prometeo se convirtió en un símbolo de ingenio y conocimiento, a la par de sacrificio, en beneficio de la humanidad. Su historia ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia, representando el equilibrio entre el progreso y el castigo divino. Ahora que conocemos este mito, exploremos las similitudes entre Oppenheimer y Prometeo. Primero, el conocimiento y el desafío a los dioses. Al igual que Prometeo, Oppenheimer fue un genio en su campo. Desafió las leyes de la naturaleza y las limitaciones humanas con su profundo conocimiento de la física. Su papel en el proyecto Manhattan fue como el portador del fuego divino, del conocimiento científico que en ese caso tenía la capacidad de cambiar el rumbo de la historia. Se puede observar que Robert Oppenheimer, al ser el director del proyecto Manhattan e influir significativamente en la dinámica de los científicos, fue bautizado como el padre de la bomba atómica, un título que lo perseguiría hasta el último de sus días e inclusive en la actualidad. Lo que nos lleva al segundo punto, el regalo y el castigo. Al igual que Prometeo entregó el fuego a la humanidad, Oppenheimer contribuyó a la creación de una bomba atómica, un descubrimiento científico inimaginable antes de esa época. Sin embargo, este regalo se convirtió en un castigo para Oppenheimer, una pesadilla que lo atrapó en una paradoja moral. Su logro científico podría salvar vidas al poner fin a la guerra, pero también tenía el potencial de destruir civilizaciones enteras. Es bien sabido que la carrera armamentística por la bomba atómica, que surgió entre Estados Unidos y la Alemania de la época, era un conflicto entre ambas naciones, principalmente para conseguir alcanzar este suceso histórico. Sin embargo, como fue visto por Robert Oppenheimer, y la justificación que se escucha cuando se tiene la oportunidad de observar las entrevistas que se han realizado, no solamente a este científico, sino a otras personas que
trabajaron en el proyecto es que su limitación moral o ética se limitaba exclusivamente a desarrollar aquel arma de destrucción masiva, mas no en cómo sería utilizada y los efectos que resultarán de ella. Lo que crea un gran problema cuando empezamos a analizar todo este tema a profundidad. Luego de que fueran lanzadas las bombas en Japón, el mundo cambió. De igual forma, muchas personas en el país nipón fallecieron. Situación que puso en jaque a Oppenheimer y le hizo darse cuenta de los efectos de lo que había contribuido a crear. Recuerdo que en la película había una escena en la que se encontraba Cillian Murphy, el actor que hace de Robert Oppenheimer, conversando con otro científico y le preguntaba: si Japón supiera lo que le viene, ¿se rendiría? Y él le respondía: no, hasta que lo vean. Los propios científicos parecen haberse convencido de los mismos, y no solamente en la película, también en la vida real. Algunos se apartaron del proyecto porque sabían las consecuencias nefastas que vendrían, mientras que otros perduraron hasta el final. Lo que me lleva a un tercer punto: el sufrimiento y el legado. Después de la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Oppenheimer experimentó un profundo sentimiento de culpa y angustia por la consecuencia devastadora de su invención. Este sufrimiento interno reflejaba la agonía de Prometeo encadenado a la roca, mostrando cómo un acto de aparente bondad y sabiduría lleva consigo un gran sufrimiento. He podido establecer algunas conexiones entre Oppenheimer y Prometeo, pero ahora quisiera profundizar un poco más en el análisis de cómo podemos ver esto desde una perspectiva literaria y filosófica. Por un lado tenemos la dicotomía del conocimiento. Prometeo y Oppenheimer representan esta dicotomía: el poder del conocimiento para traer avances, pero al mismo tiempo la responsabilidad y el peligro que esto conlleva. Esta dualidad resalta la ambivalencia de la ciencia y cómo sus descubrimientos pueden moldear el destino de la humanidad. Al mismo tiempo tenemos el tema del hombre frente a los dioses. El mito de Prometeo y la vida de Oppenheimer cuestionan el papel del hombre en el universo y su relación con lo divino. ¿Hasta dónde debería llegar la ambición humana en la búsqueda del conocimiento y poder? ¿Cuáles son las consecuencias de desafiar lo establecido? El caso de la bomba atómica, sus consecuencias son claras, pero hay muchas cosas que se desarrollan que son indelebles a los humanos, y cuando se notan sus efectos es demasiado tarde y perjudiciales para la humanidad. Otro punto que no puedo pasar por alto es la ética en la ciencia. El dilema moral de Oppenheimer plantea preguntas sobre la responsabilidad ética de los científicos en la aplicación de su descubrimiento. ¿Debería estar la ciencia libre de toda restricción? ¿Cómo podemos garantizar que el progreso científico se utilice para el bienestar de la humanidad y no para su destrucción? No puedo obviar que la vida de Oppenheimer estuvo plagada de contrastes y dilemas morales, lo que otorgó una cualidad trágica similar a la de los héroes griegos. A pesar de sus contribuciones científicas notables y su liderazgo en el proyecto Manhattan, Oppenheimer fue sometido a una investigación de seguridad en la década del 50 debido a sus conexiones con comunistas y simpatizantes de izquierda. Este momento oscuro en su vida representó una forma de castigo moderno, comparable a la maldición que Zeus impuso a Prometeo. La investigación y su posterior revocación de autorización de seguridad lo dejaron en un estado de marginación y aislamiento, despojado de la capacidad de ejercer su influencia en la ciencia y en la política, a pesar de sus talentos innegables. Sin embargo, al igual que el mito de Prometeo llevó a la liberación del Titán, la redención de Oppenheimer finalmente llegó en 1963,
cuando recibió el premio Enrico Fermi, un reconocimiento a su sobresaliente contribución a la física, y se convirtió en un destacado profesor de la Universidad de Princeton. Esta redención tardía reflejó la naturaleza cíclica de los mitos griegos, donde los héroes a menudo enfrentan pruebas y tribulaciones antes de ser redimidos. ¿Podría ser considerado Oppenheimer un héroe o un villano? El problema es muy profundo. Si se analiza el aspecto de la literatura, hemos aquí abordado en el canal el camino del héroe, aquellas características que tienen que ocurrir para que podamos hablar de que estamos ante la presencia de un héroe. El arquetipo del villano, también aquellas cualidades que tienen los villanos para ser considerados como tales y que tenemos en un video. Al mismo tiempo, la diferencia entre el villano y el antagonista. Sin embargo, Oppenheimer no cabe en ninguna de estas categorías si se quisiera ver como un personaje de la ficción o un personaje meramente literario, porque la naturaleza humana y los acontecimientos que giran en torno a él son muy complejos. Hemos visto héroes que tienen pasado trágico, pero que sus acciones no causan más daño sino que salvación. Sin embargo, podríamos decir que el director o padre de la bomba atómica es un héroe por su invento. Si fuera así, ¿cómo justificamos todas las muertes y las consecuencias que ha tenido ese descubrimiento a la época? Si fuera un villano donde pensáramos que Robert Oppenheimer simplemente tenía ansias de acabar con el mundo, sería también erróneo, porque en ningún momento se demuestra por los testimonios de las personas que lo conocieron que esa era su finalidad. No podría compararse la posición en la que se encontraba Oppenheimer en Estados Unidos con la de Heisenberg en Alemania, o la de muchos otros científicos que realizaron atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Antagonista de ninguna manera, porque ¿quién sería el héroe en este caso? Viéndolo así, quedaría a criterio del espectador considerar en qué categoría quedaría Oppenheimer. Algunos podrían sostener que bajo la determinación de un antihéroe, porque su descubrimiento, aunque trajo fatalidad, acabó con la guerra y al mismo tiempo brindó una nueva forma de defensa y de destrucción para el mundo. No podría yo señalar de manera diáfana en qué categoría cabría Oppenheimer. Sin embargo, quisiera hacer algunas reflexiones sobre este tema antes de finalizar. La vida de Oppenheimer nos invita a reflexionar sobre la búsqueda del conocimiento y el progreso humano. Aunque la creación de la bomba atómica desencadenó un poder destructivo sin precedentes, también condujo al desarrollo de tecnologías que beneficiaron a la humanidad en otros campos, como la medicina y la energía nuclear. Esto nos recuerda que el conocimiento en sí mismo no es bueno ni malo, sino que su aplicación determina su impacto en la sociedad. La historia de Oppenheimer destaca la importancia de equilibrar la ambición científica con la ética y la responsabilidad hacia nuestros semejantes. El legado de Robert Oppenheimer es complejo y multidimensional. Como el Prometeo americano, dejó un impacto duradero en la ciencia, la política y la sociedad. Su vida y sus logros continúan siendo objeto de discusión y análisis en la filosofía y la ética. La historia de Oppenheimer nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones morales y éticas del progreso científico y tecnológico, y nos recuerda que como sociedad debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.